un gran honor para mí poder participar con ustedes y quiero entregarle algo que siento que Dios me ha dado para esta conferencia, para nuestras vidas en este tiempo. Y quiero invitarle a que abra sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, muy conocido. Ya se ha leído mucho de Hechos 2 en esta conferencia. Vamos a ir a los versos del 1 al 4. Vamos a ir aquí y leer en el nombre de Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, asentándose como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Con el favor del Señor y con su ayuda, quiero hablarles en esta noche sobre el tema algo se oye. Algo se oye. Es muy importante notar que comenzamos la conferencia. Dios comenzó hablando con nuestras vidas en esta conferencia de hombre a hombre, hablar de viendo por la fe, viendo por la fe de nuestra visión. Y ahora, al terminar esta conferencia, el Señor nos está hablando de el oír. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 2, en otra versión, dice: de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vivimos en un mundo donde hay muchos sonidos. Y quiero que pienses conmigo un rato aquí para comenzar. En muchas oportunidades que han sido documentadas, personas comunes han oído un sonido procedente de las regiones más allá de nuestra galaxia. Se ha comprobado, personas lo han atestiguado, que ellos personalmente han oído un sonido que no era terrenal. Tampoco no era de nuestra atmósfera de esta tierra, sino que ha sido un sonido muy diferente. Viene de las regiones más allá de nuestra galaxia. No todos lo han escuchado. Ciertas personas lo han escuchado. Y aunque muchos dicen haberlo escuchado, lo interesante es que nunca se ha podido grabar con los medios tecnológicos de grabación. Nadie quien lo ha escuchado lo ha podido grabar con un aparato, una grabadora o un teléfono o como sea, para poder traerlo y decirlo a otra persona: mira lo que yo escuché. Sino que ellos mismos lo han escuchado sin poder ellos compartirlo de una forma que quizás otros quisieran. Empiezan a haber preguntas. Algunos empiezan a dudar. Otros dicen, ellos parece que están un poco locos.
No obstante, aunque no se ha grabado este sonido, ha quedado eternamente impregnado en los corazones de quienes lo han oído, así dejando su huella y cambiando eternamente el comportamiento y el destino de las personas quienes lo han oído. Muchos tienen como hobby, pasatiempo. Algunos dedican sus vidas a tratar de averiguar si es que hay vida extraterrestre en otros planetas más allá que nuestra galaxia. Algunos han dicho que han podido ver a objetos voladores no identificados. Pero esta noche yo no le estoy hablando de algo místico, algo misterioso o algo temible. Al contrario, yo quiero hablarles esta noche de algo que es maravilloso, algo que es tremendo. Este sonido que viene de más allá que las regiones de nuestra galaxia, más allá que nuestro globo terráqueo. En la palabra de Dios tenemos aquí el primer récord, la primera instancia de que este sonido se haya oído por los oídos humanos. Y fue allá en el principio. Estamos hablando del sonido que viene del cielo, no una cosa terrenal, no una cosa de esta planeta Tierra, no una cosa del planeta Marte o de otro planeta o de otro lugar, sino que de un lugar mucho más especial, un lugar mucho más glorioso que cualquier cosa que ha sido creada que el hombre ha podido presenciar. Leímos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, cuando el primer hombre y la primera mujer oyeron este sonido. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Allí en el principio, antes que existiese el pecado, antes que el hombre y la mujer cayesen de la comunión que tuvieron con Dios, hubo una comunión íntima, hubo algo especial. La voz de Dios venía, Dios mismo venía, hablaba con ellos, se comunicaban. Los seres humanos creados por la mano de Dios con su creador. Qué tiempo más especial, cuando al aire de día solían salir y conversar y sentir la voz de Dios y la presencia, oír al Señor hablándoles directamente. Fue el tiempo más anhelado de todo el día, estoy seguro. Algo especial sucedía cuando Dios comenzaba a hablarle a sus hijos. No solamente lo oyeron ellos, sino que otros lo oyeron. Y lo maravilloso de este sonido que se oye, porque acuérdese que algo sí se oye, pero lo maravilloso es que también hasta los niños lo han oído. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versos 4 y el verso 10, había un niño. Se acostó a dormir, como siempre lo hacía. Pero aquella noche fue diferente, porque leímos, Jehová llamó a Samuel. Jehová, el Dios Todopoderoso, llamó a un niño. No hace falta tener ninguna cosa específica en su vida para oír la voz de Dios, aparte de tener el deseo. Algunos dirían
él no podría oír la voz de Dios, es muy pequeño, le falta madurez. Pero la Biblia nos enseña aquí que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuán importante fue oír ese sonido, oír la voz de Dios. Cambió completamente la vida de aquel niño, y no solamente en su niñez, no solamente en su juventud, pero también cambió el rumbo de su vida desde aquel momento en adelante. Quien oyó la voz de Dios como niño llegó a ser un gran profeta de Dios, porque Dios le habló y él oyó y respondió a la voz de Dios. Yo estoy seguro que Dios no es exclusivo con su voz. Dios no es exclusivo para solamente hablar a ciertas personas, sino yo creo con todo mi corazón que el Señor está hablando a cualquier persona que presta oído hoy en día también. Vemos que en Israel el pueblo de Dios comenzó a alejarse de parte de Dios y comenzaron a perder su audición espiritual por las cosas de Dios. Hasta que en Jeremías capítulo 7, verso 13, Israel tuvo que ser reprendido por no oír y obedecer a Dios. Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Esto me hace entender que Dios habla continuamente. Dios siempre habla y Él llama. Pero muchas veces los seres humanos nos involucramos en cosas que realmente no tienen mayor importancia. Cosas de muy poca importancia y de cero peso eterno. Y aquellas cosas llaman nuestra atención, pero Dios en su misericordia sigue llamando, sigue hablando y se sigue transmitiendo aquel sonido para quienes se prestan para oírlo. También vemos un siervo de Dios en el Nuevo Testamento en su ministerio terrenal, Juan el Bautista. Oyó la voz de Dios en su ministerio, en su vida, le dio confirmación, le dio seguridad y revelación. Agradezco al Señor por su voz que nos dirige. Agradezco al Señor por la revelación que viene a nuestras vidas mediante oír aquello que Dios está diciendo. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, leímos aquí donde algo sucedió que cambió también la vida de Juan. Y dice en Mateo 3, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan pudo escuchar aquel sonido que vino del más allá, hablando, diciendo acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, haciéndole entender a Juan que el que se estaba presentando delante de él era el Cordero de Dios, era Dios manifestado en carne, quien vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Después en su ministerio terrenal,
Jesucristo escogió a los 12, sus discípulos, quienes estuvieron allí aprendiendo, siguiendo con él. Y en Mateo capítulo 17, versos 1 al 5, leímos que también ellos oyeron este sonido, esta voz de Dios, enseñándoles. Capítulo 17, verso 1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron algo tan grande al ver a Jesucristo transfigurado, a ver a Moisés y Elías. Pero yo creo que lo más impactante fue cuando ellos oyeron la voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, reafirmando, confirmando para ellos que Jesucristo era el Dios viviente. A él había que oír. Hasta los quienes a veces no están preparados pueden oír la voz de Dios. Agradezco al Señor que uno no tiene que reunir ciertos requisitos. No hay que cumplir ciertos cursos de estudio para oír la voz de Dios. Porque vemos que Saulo, en Hechos capítulo 9, verso 1, Saulo escuchó este sonido. Él escuchó la palabra de Dios. Él escuchó la voz de Dios revelándole la identidad de Jesucristo. Oh, cuán grande es la bendición tener la revelación de Jesucristo, de la deidad de nuestro Dios. Hechos capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, Saulo oyó la voz de Jesucristo. Él reconoció que era la voz de Dios, aunque no sabía quién era Dios. Pero él le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿O quién eres, Elohim? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es importantísimo oír la voz de Dios en este tiempo. Tenemos estas referencias en la palabra de Dios de muchas personas y me da aliento y me bendice. Pero hermanos míos, en todo el trajín y el afán y el incesante bombardeo de las voces y las fuentes de nuestro día, es necesario, es
vital que nosotros oigamos el sonido celestial. Yo estoy cansado de los ruidos, estoy cansado de las palabras, estoy cansado de las voces de esta tierra. Nos hace falta como nunca oír un sonido que proviene de más allá. El mundo está en caos. Dicen una cosa un día, otra cosa otro día. Aquel dice esto, otro dice otra cosa. Pero hermano mío, no te fatigues con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Preste oído a la voz de Dios. Preste oído a lo que el Señor está hablando. Sí, aún ahora, en este tiempo, 30 de enero del 2021, en medio de una pandemia mundial, en medio de confusión, en medio de problemas económicos, en medio de todo el caos, hay un sonido de Dios para tu vida. Sé que vivimos en tiempos desafiantes. No estoy mirando en menos o tomando en poco nada de lo que ha sucedido. Pero siempre hay luchas. Hoy día es una cosa. Ayer era otra cosa. El año pasado eran otras cosas. Más adelante, si el Señor no viene antes, y estoy anticipando la pronta venida de Jesucristo. Pero si Él no viene en unos días, unas semanas, unos meses o años, van a haber otras cosas. Pero hermanos, aunque vivimos en tiempos desafiantes, haríamos bien con apagar a los demás sonidos y agudizar nuestra facultad auditiva al sonido que viene del más allá. Yo no quiero escuchar más voz del hombre. Yo no quiero escuchar más opinión. El pastor Montes Walter habló de quienes habían profetizado esto que iba a pasar y otra cosa y no sucedió. El hombre no tiene la respuesta. La voz del hombre produce confusión, pero la voz de Dios produce fuerza. Hermano mío, oigamos la voz de Dios. Pastor querido, Dios está hablando a su vida, a su congregación, a nosotros. Estamos separados, solamente unidos por los medios, pero algo más grande, estamos unidos en el Espíritu, y yo sé que Dios algo está haciendo en este tiempo, algo precioso. Estoy a la expectativa, estoy esperando algo grande de parte del Señor. Dios habló en el Antiguo Testamento a su pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versos 30 en adelante. En Deuteronomio capítulo 4, verso 30, le dijo a su pueblo: cuando estuvieres en angustia. ¿Alguien ha estado en angustia? Quizás te encuentres en angustia en esta noche. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Sí, en los postreros días te volveréis a Jehová tu Dios y oiréis su voz. Oh, quiero volvernos al Señor. Quiero animarnos a que oigamos la voz de Dios. Verso 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Verso 33, Deuteronomio 4:33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Verso 35. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Qué aliento nos da la palabra de Dios. Hermanos, nosotros hemos oído en esta misma conferencia la voz de Dios reiteradas veces. Y muchos de nosotros ya tenemos años, quizás toda una vida, oyendo la palabra de Dios.
Pero quiero animarle, hermano, en esta noche. Preste atención otra vez. Prestemos atención otra vez a la voz de Dios. Y si hay alguien oyéndome que todavía no ha oído la voz de Dios, usted está confundido, rodeado de densas tinieblas, rodeado de una densa neblina espiritual y no encuentra la dirección, no puede ver, no sabe dónde ir. No hace falta que usted vea dónde ir. Lo que hace falta es oír, escuchar aquel sonido que oyeron Adán y Eva en el principio, y que otra vez en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, como nosotros leímos al principio, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Tú, mi amigo, tú, mi amiga, en esta noche puedes oír la voz de Dios. Y si quieres, pídele al Señor, agudiza mi audición, Señor. Ayúdame a escuchar tu voz. Y cuando oyes la voz de Dios, preste atención, obedezca la voz de Dios. Tú esta noche puedes recibir sanidad. Tú esta noche puedes recibir liberación de depresión, de angustia. Tú esta noche puedes recibir el milagro en tu vida. Tú puedes esta noche arrepentirte de tus pecados, ser bautizado en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo, y así oír aquel sonido espiritual en su vida que cambiará su destino por toda la eternidad. A mí me gusta lo que dijo el profeta. El pueblo de Dios estaba enfrentando un tiempo de gran lucha. Había habido sequía por largo tiempo. Muchos habían apostatado de su fe en Dios. Pero Elías se mantuvo firme. Oró al Señor. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Dice entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había comenzado a llover, ni siquiera se había nublado, pero por la fe, el profeta Elías dijo: yo oigo algo se oye. Y yo quiero unir mi voz, no es que me compare con el profeta, pero yo quiero unir mi voz con él y con muchos otros varones y hijos e hijas de Dios, quienes estamos sintiendo algo está sucediendo en el espíritu, en el ámbito espiritual, algo se está llevando a cabo. Estamos un poco inquietos, no sabemos, estamos confundidos, pero hermano mío, algo se está por suceder, y si prestamos oído esta noche podremos oír la voz de Dios. Aún por medio de esta conferencia virtual nos gozamos mucho cuando estamos en la iglesia allá en Avenida Concepción, en la población Esmeralda de Talcahuano. También el año pasado hemos estado en el salón allá de eventos del Hotel Soneste, y me encanta. Pero Dios no necesita el templo, Dios no necesita el hotel, Dios necesita solamente quienes están dispersos por todos los lugares de Chile y algunos en otros lugares, que digan: Señor, no estoy en presencia de mis hermanos, pero estamos unidos en esta conferencia virtual para oír tu voz y para sentir tu toque y para obedecer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo final. El profeta le dijo: vete a comer y beber, porque ya se oye un ruido del aguacero. Hermanos míos, esta noche algo se oye. Yo oigo algo. Yo oigo el sonido del aguacero. Yo oigo el sonido de la gran lluvia. Por eso el Señor habló tanto en el libro de Apocalipsis, y no vamos a leer todas las citas, pero en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, en el capítulo 2, verso 11, en el capítulo 2, verso 17, en el capítulo 2, verso 29, en el capítulo 3, verso 6, en el capítulo 3, verso 13, y en el capítulo 3, verso 22. Habla la misma cosa una y otra vez. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 13, verso 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Hay un creciendo del sonido celestial que resuena con potencia en nuestros días. Finalizando esta conferencia, agradezco al Señor por todos ustedes, quienes lo han hecho posible. Pero antes de finalizar esta conferencia, yo quiero invitarle que levantemos nuestras voces, nuestras manos al Señor, porque Dios quiere hablarnos una vez más. Él está con nosotros. Él va a hacer algo en estos minutos restantes de esta conferencia. Algo se oye. Algo se oye. Así que estoy entregando este lugar a nuestro pastor Daniel Figmani, pero le animo, hermano, que me escuche, y también las hermanas. Algo se oye. No se distraiga. No oiga, no escuche las voces a su alrededor, sino concéntrese en oír lo que Dios quiere darnos. Hay victoria, hay paz, hay triunfo en su iglesia, en su hogar, en su trabajo, donde quiere que se encuentre en su familia. Hay victoria para ustedes, para nosotros, si oímos la voz de Dios, viendo por ojos de la fe y oyendo el sonido de más allá. Jesucristo les bendiga.